Escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a capítulo 25 del libro de Génesis y vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a leer el versículo 27 hasta el 34. Dice la palabra de Dios. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndame en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y dijo Jacob, y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gracias, hermano. Ve. Me levanté, monté la olla de café y también monté una olla. Y ahí vine que preparé un guisado de lentejas para aprovechar la oportunidad y hoy en el desayuno comer lentejas con arepa, con quesito y un aguacate de peribeca. Y celebramos el triunfo del Táchira, por cierto. En el capítulo 23, pasó algo que me llamó mucho la atención. Yo quiero repetirlo aquí. Y es en la muerte y sepultura de Sara, que se dio un negocio donde Abraham está comprando una heredad para enterrar a su esposa Sara. Dice en el versículo 15 de capítulo 23, dice: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Este fue quizá el primer negocio que puede estar escrito en la Biblia. Un gran negocio hizo Abraham. Podemos pensar que Efrón hizo su mejor negocio, pero el negocio lo hizo fue Abraham, porque consiguió una heredad donde pudo enterrar a su esposa Sara y también va a ser enterrado él ahí también. Un negocio para el futuro. Pero en el capítulo 21 encontramos, hermanos, otro negocio, y es la venta entre dos hermanos, que uno hizo el negocio de su vida y el otro hizo el peor negocio de su vida. Se conoce a Esaú como el profano, porque despreció lo más sagrado que tenía en su vida. Y cuando hablamos de que vendió primogenitura, quiere decir que él perdió la oportunidad de ser el guía espiritual, el sacerdote, el hombre que iba a tener doble porción de la heredad de su padre Isaac, y por consiguiente un guía espiritual. Se conoce como el peor negocio que hizo hombre alguno. Eso se puede estar comparando, hermano, y mucha gente, y muchos
lo escuché esto en un predicador que se compara con lo que pasó aquí en América cuando el descubrimiento, cuando llegaron los españoles traían sus espejos y a los indígenas les llamó la atención los espejos. Entonces ellos le daban grandes cantidades de oro a los españoles por tener un pedazo de espejo, ignorando el valor y el precio del oro. Entonces, eso fue un negocio que desaparecieron los espejos en España porque todos eran traídos para acá porque se recibía mucho oro, porque el indígena quería ver su cara en espejo, así tal punto que partían un espejo y le vendían, era un pedacito de espejo al indígena. Eso es más o menos comparado el negocio que hizo Esaú con Jacob. Dejó la parte más importante, que era su prosperidad, por la parte física, por lo terrenal, por un plato de lentejas. Ahora la pregunta, ¿de quién aprendió eso? ¿De quién aprendió él de hacer esos negocios? Podemos decir de que su padre, de su abuelo Abraham, porque Abraham, aunque hizo buenos negocios, también hizo malos negocios. Vemos cómo Abraham, queriendo ayudar a Dios, juntamente con Sara, conviene en tener un hijo aparte de la promesa que Dios le había hecho. Y cómo ese mal negocio que hizo le causó problemas en el futuro. Pero aquí, en el capítulo 25, también conseguimos a Abraham haciendo otro negocio que no fue muy bien visto. Porque dice en el capítulo 25, en el versículo, vamos a leerlo ahí, en el versículo 6, pero los hijos de su concubina, o sea, de Cetura, dio a Abraham dones y lo envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces aquí vemos a Abraham. No sabemos si él tuvo a su esposa, eso hay una disputa sobre eso, si fue después de 140 años que se consiguió a esta Cetura o ya la tenía. Se inclina más al favor que era ya concubina estando Sara viva. Y él tenía 6 hijos con Cetura. Y él, de una manera, quizás por lo que estaba haciendo, porque estaba haciendo quizás la cosa mal, él envía a sus hijos de ella a Oriente y les da dones, o sea, le da mucha plata, muy diferente a lo que hizo con Ismael cuando la envió al desierto con su madre Agar, que le dio fue pan y agua. Aquí le dio mucha plata, como está diciendo, mire, váyanse por allá y no los conozco. No digan que es su padre. Pues quiso desaparecer lo malo, el mal negocio que había hecho. Y vemos también, volviendo a la parte de Agar e Ismael, como en el capítulo 23 vemos cómo viene la consecuencia de ese mal negocio que hizo. Cuando el niño Isaac tiene 3 meses, vemos a su hijo, 3 años, a su hijo Ismael persiguiéndolo, perturbándolo, hasta el punto que Sara le dice, tiene que echarlo porque ese hijo no heredará con Isaac. Y Abraham se sintió tan mal, tan grave, tan triste, que tuvo que intervenir Dios y decirle, tranquilo, haga lo que dice Sara, porque yo me encargo de ese muchacho. Los malos negocios, las malas situaciones. Entonces aquí, en el capítulo 25, nos conseguimos, en el versículo 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y mira lo que le dice Dios, Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 2 naciones y 2 pueblos que están divididos en sus extrañas. Desde el momento que están en sus extrañas hay conflicto entre las tinieblas, la oscuridad, entre lo bueno, lo malo, y entre la carne y el espíritu. Y vemos aquí que Esaú representa a lo que es la carne, porque desprecia lo sagrado. Desprecia lo que es lo espiritual. En Gálatas, en el capítulo 4, hermanitos, nos conseguimos que Pablo dice a los Gálatas en el versículo 22 que 2 naciones habían, que 2 hijos tuvo Abraham, y que uno es Ismael y el otro es Isaac, pero que uno representa a la carne y el otro representa al espíritu, a la promesa. Igualito sucede aquí. Esaú representa a la carne y Jacob representa al espíritu. Y esa es la línea que debemos seguir nosotros. La línea del espíritu. Debemos estar pendientes con eso. Dice en el capítulo, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo, ya vamos acá por aquí, hermanito. Capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mosca con esto, porque está esa lucha constante entre los deseos de la carne, que es los platos de lentejas, y los deseos del espíritu, que es la obediencia a Dios, a su palabra, y seguir la descendencia que nos lleva a Cristo Jesús. Ahí en el capítulo, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nosotros practicamos estas cosas, hermanos, estamos cambiando oro por pedacitos de espejo. Estamos repitiendo la historia. Ojo con esto. Ojo con esto. Estamos repitiendo la historia. La idea es seguir el espíritu, seguir la descendencia de Jacobo y no estar haciendo malos negocios. Hablando espiritualmente. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 12, creo que en el versículo 2 dice, despojando nosotros de todo peso
y pecado, podamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. La pregunta es si estamos haciendo buenos negocios, negocios que agraden a Dios. Querido y apreciado hermanos. Es interesante porque aquí, a veces aquí el escritor Moisés que escribió este libro de Génesis, cuando menciona a Abraham que tuvo esposa, tuvo como esposa a Cetura, él se acordó, pero es que mi suegro era de Madián, y era casualidad que uno de los hijos de Cetura, Corá, se llamaba Madián, y Séfora, hija de Jetro, era de los madianitas. Ocultar las cosas y no olvidamos que para Dios no puede ser burlado. Y esto es lo que hizo Abraham. Él quiso mandar a la gente al oriente para, mire, no me conocen. Y a la casualidad que hizo un mal negocio, porque los madianitas fueron enemigos que le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Ojo con esto, porque a veces, sin querer, hacemos malos negocios. Querido y apreciado, que Dios me lo bendiga a todos y que tengamos la oportunidad de ser cada día mejor. Yo sé que somos mejores porque por eso es que estamos aquí con Café con Dios. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este bello momento, Padre, en que podemos reunirnos como tus siervos, Señor, como tus fieles hijos, para escuchar más de tu palabra y para tratar de ponerla en práctica en todo momento de nuestra vida, Padre. Te pedimos por los que están enfermos, Padre, por los que tienen problemas económicos, por personas que tienen alguna queja que tú conoces, Señor, para que tú les alivies, Señor. Especialmente los que estamos aquí reunidos, Señor, Padre Santo. Gracias por ello, Padre. Guíanos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucho thank you.